Resulta que ahora mentir por parte de, que hace rato, ya no es de ahora, ¿no? Ya hace 15 años que venimos soportando mentiras de todo tipo y color, pero mentir sobre cosas tan groseras y que tocan tanto la sensibilidad de nuestra sociedad como es el asesinato terrible, ¿no? De 3 jóvenes de muy poca edad por parte de representantes nacionales, provoca profundo dolor, indignación y decepción en quienes tenemos una concepción de la civilidad y de la democracia de alta estima, ¿no? El otro día escuchaba, cuando hablo de cejas espesas, también voy a hablar de barba blanca. Escuchaba las declaraciones de Sanguinetti insinuando, o diciendo directamente, y por que esto que había ocurrido, este asesinato cruel, ¿no? Como lo fue el del juez deportivo también, ¿no? En Sayago, de 3 militares, le hacía acordar al año 1972. Y yo me preguntaba, ¿por qué motivo tanta falta de ética desde el punto de vista republicano como para poder a tratar de justificar las transformaciones que se quieren realizar a través de la LUC en lo que es el Estado de Derecho, invocando hechos del pasado? Yo le preguntaría a Sanguinetti si él recuerda cuando, junto con Valle, fueron dos de los autores intelectuales de la creación del Escuadrón de la Muerte, que mató a Ayala, a Ramos Filippini, que mató a Gebal Nieto, que mató a Castañeto, que asesinó directamente a tantos jóvenes. ¿No lo recuerda? A lo mejor se estaba refiriendo a eso, pero creo que no, creo que lo que trató fue de mezclar y de tirar hacia esta realidad algo que después también vamos a analizar un poco más adelante, que es el contenido netamente represivo de la LUC en su parte de reforma a nivel penal y a nivel policial, de los derechos policiales, con el objetivo de poder llevar adelante las profundas transformaciones regresivas en el plano de la sociedad, una ley que fue programada, diseñada y escrita antes de la pandemia, que tenía como objetivo y tiene como objetivo reprimir y dejar impune en el marco de esa represión las respuestas sociales que van a haber ante el intento de saquear al Estado y saquear los bolsillos de los trabajadores. Pero vayamos a la barba blanca, porque Gandini hizo exactamente lo mismo. Y se puso cara ayer, yo lo vi en televisión, puso cara de yo no fui, yo qué dije. Y está escrito. El tema es que cuando uno escribe, ya la palabra tiene otro sentido. Y él escribió exactamente qué era lo que estaba sucediendo y le estaba adjudicando, por lo tanto, al crimen organizado con estos 3 pobres muchachos, ¿no? Que es terrible. Devenía de una falta palabra más, palabra menos, conceptualmente, de una falta de acción por parte de los gobiernos anteriores con respecto al crimen organizado. Esto es una barbaridad, pero es bárbaro en el sentido de que no respeta las más mínimas reglas de civilización que nuestra sociedad ha ido construyendo a posteriori de la dictadura. Y es mucho más que un fake news, o sea, una mentira, una noticia mentirosa. Es una agresión desde el punto de vista ético a todos nosotros. Yo como ciudadano me siento herido en mis derechos, en mi ética y en mi moral al recibir estas 2 acusaciones sin fundamento, y que bueno, la realidad se encargó de demostrar que ninguna de ellas estaban sustentadas en nada que realmente hubiera pasado desde la intencionalidad que ellos adjudican. Entonces, den la cara. Si quieren aumentar las medidas represivas porque quieren imponer una situación de ataque a los derechos
y de destrucción de las conquistas de 15 años. Díganlo, bánquenlo, ¿no? Como hombres y como mujeres, bánquenlo. No voy a decir a los machos porque ya eso no va, no tiene nada que ver. Es como hombres y a los machos ayer sí le prohibieron a una compañera hablar en el Parlamento. Patético lo del lema, ¿no? Cuando no había ofendido a nadie, estaba, más allá de que uno pueda tener matices o un acuerdo total, defendiendo una posición desde el punto de vista de lo que la propia bancada femenina tenía que haber defendido. Pero bueno, vayamos a este tema. Yo voy a tomar para realizar una serie de precisiones, un trabajo realizado por Daniela Buquet, Victoria Brickner, Mariana Catoy, Mariano El Curvelo, Federico del Castillo, Cecilia Garibaldi, Soledad González, Marcos Hernández, María Mosteiro, Leonel Rivero, Marcelo Rosal y Mauro Tomasini. Me parece importante citarlos porque es un trabajo serio, claro y uno, bueno, debe tener la fidelidad de reconocer las fuentes. Entre las tantas cosas entre las tantas mentiras que se dicen es que no hubo mano dura o es necesario más mano dura o para poder controlar el crimen, cosa que es mentira, ¿no? El sistema penal uruguayo tiene casi 12.000 personas privadas de libertad, adultos, estamos hablando, adultos. Es el 29º en el mundo con una tasa de prisionización de 328 personas cada 100.000 habitantes. Ocupa el lugar 29, en el mundo. Y en América Latina el segundo, ¿detrás de quién? De Brasil. Adolescentes, hay 581 adolescentes, y acá privados de libertad, ¿no? Y quiero hacer acá un alto especial en este tema. ¿Recuerdan cuando se votó la ley de aumento de penas para los adolescentes, que no había día en el cual no ocurriera a través de la información, del destaque, la información de los medios de comunicación masiva, el destaque de un adolescente, de un presunto adolescente en la comisión de delitos? Desapareció eso, la ley fue votada en contra, desapareció. Y acá por abajo de la cinta quieren introducir una duplicación de penas en adolescentes, eso vamos a ir después, que fue votada en contra por la sociedad. Hablan de la construcción de los aparatos represivos. Uruguay tiene 421 policías cada 100.000 habitantes, que está por encima del promedio regional de 368, con un poder de fuego y con un nivel de organización desde el punto de vista policial excelente. Y bueno, y se camina en el sentido de legitimar prácticas judiciales orientadas al castigo y al aumento de penas. Esto me voy a referir específicamente, están los otros capítulos, ¿no? De la LUC, el robo a Antel, que lo sacaron, lo van a intentar ganar, lo perdieron en la cancha, lo van a intentar ganar en la liga, el robo de ANCAP y demás, ¿no? Pero bueno, yo me voy a referir hoy al tema específicamente del contenido represivo para poder sostener este tipo de acciones contra nosotros, contra nuestros derechos y contra nuestro Estado, en función de su concepción económica neoliberal fracasada en toda América y en todo el mundo, y que necesita y va a necesitar, en la medida que los sectores organizados comiencen a protestar, mecanismos represivos respaldados jurídicamente, de una forma que hoy no lo están, porque al día de hoy el respaldo jurídico que tienen, que es más que suficiente, es el necesario, algunas cosas no les habilita a hacer, ¿no? La policialización de la sociedad es uno de los componentes centrales con respecto a la LUC, ¿no? Ellos sostienen que, profundizando por un lado el desarrollo de la parte penal, el incremento de penas, es un componente que va a controlar lo que es la criminalidad, cuando está comprobado internacionalmente que esto es absolutamente un verdadero disparate, ¿no? No va por el incremento de pena solamente, no plantea ni una sola medida de resocialización, de trabajo colectivo, de salidas transitorias, de reinserción en la sociedad, claro, de acuerdo al tipo de crímenes, ¿no? Pero seguramente para el que roba una gallina
es lo mismo que para el que roba un banco, ¿no? Pero para el que roba una gallina no es para aquel que lava los miles y miles de millones de dólares del gran narcotráfico y tránsito de armas. Con respecto a la normativa penal y procesal, hay un tema acá que es interesantísimo, que es el de la legítima defensa, ¿no? Entre los múltiples cambios que se proyectan, se incluyen modificaciones del instituto de la legítima defensa. En un componente que es central, el elemento de la racionalidad, ¿no?, descarta el de la proporcionalidad. O sea, si yo entiendo que es racional defenderme pegándole el tiro o el policía, ¿no?, tiro a un ser humano, porque creo que está cometiendo un delito, estoy justificado porque creo que es racional, cuando en realidad siempre la proporcionalidad del uso de la fuerza fue un elemento absolutamente principal, porque lo que debe defenderse a priori es el bien más preciado, que ni siquiera es la propiedad privada, sino la vida. La presunción entonces de que el delito se va a cometer habilita a la realización de este tipo de acciones por parte de quienes, bueno, pueden disparar o golpear a alguien, o pueden también atacar de una forma brutal cuando las personas extrañas ingresen a un establecimiento agrario. A ver esto, se crea una presunción simple a favor del personal del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa en cumplimiento de sus funciones y para quienes repelen el ingreso de personas extrañas a un establecimiento agrario. ¿Qué significa esto? O sea, de repente entró para cazar una mulita y entendieron que iba a promover un abigeato y le pegan un tiro. Y están respaldados. O sea, la vida de una vaca vale más que la vida de un ser humano. Y está bien, el productor tiene derecho a proteger su vaca. Ahora, ¿vale más la vida de la vaca que la vida de un ser humano? Hasta ahora habría una proporcionalidad que es absolutamente imprescindible, tanto para el dueño del campo como para el policía. Esto ahora queda en un segundo plano, ¿no? Y bueno, la presunción de que no tendrán que demostrar que actuaron cumpliendo con los requisitos del artículo 26 del Código Penal, recibir una agresión ilegítima y utilizar un medio razonable y no haber provocado la agresión, queda en manos del fiscal para investigar, cosa que evidentemente distancia del plano de los derechos la acción de la justicia. Pero hay un aspecto que es el de la creación de delitos, ¿no? Se pretende crear varios delitos. Tal es el caso de los delitos de agravio a la autoridad y resistencia al arresto. Yo quiero que se preste especial atención a esto. Agravio a la autoridad y resistencia al arresto, que deja en manos de la policía decidir qué es o no es delito y por lo tanto motivo de arresto. Y que no se explica, porque si sería necesario incorporarlos al Código Penal, no existían. Pero ya existen los artículos 173, desacato, lesiones 316, los cuales reducen la discrecionalidad de la policía evitando los posibles excesos. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, si se entiende que es necesario, de acuerdo al artículo 17, ¿no?, del proyecto, intervenir, puesto que las conductas descritas, agredir verbal en una situación determinada, agredir verbal o físicamente a trabajadores de la educación o la salud, arrojar objetos o bienes afectados a sus servicios o perturbar de cualquier manera el ejercicio de la función educativa, podrían enmarcar el tipo penal de daño, lesiones y amenazas. Una manifestación estudiantil o una manifestación de trabajadores también podría considerarse como tal. Y en ese caso podría ser reprimida cualquier perturbación o acción que provoque escándalo, tal cual.
esto tiene que ver con una concepción que ya viene de atrás, ¿no? La de impedir las movilizaciones callejeras por parte de quienes en forma organizada y no violenta están reclamando sus derechos, ¿no? Todo este conjunto, uno se pregunta, ¿no? Todo este conjunto de elementos que tienen que ver con crear facultades para la policía, por ejemplo, los efectos de interrogar autónomamente a las personas que vulneran el derecho a contratar con la existencia de un abogado. Las están vulnerando en su derecho, las pueden interrogar y duplican la cantidad de tiempo que están en la comisaría sin ser pasados a juez de 1 hora a 2. Nosotros sabemos lo que puede llegar a significar todo esto, ¿no? Y con respecto al proceso penal se impone una condición que es inaceptable, aparte de tantas otras. Yo no soy jurista, ¿no? Pero el abogado defensor tiene la obligación de contestar inmediatamente a la acusación, y la acusación se hace al principio del proceso, sin tener el tiempo suficiente para estudiar la acusación, como se hacía antes, y presentar al final del proceso su descargo. Se está intentando crear una legislación represiva y una conducta represiva por parte de las fuerzas represivas en términos que son absolutamente intolerables, ¿no? La discrecionalidad policial se refiere al poder de la policía de tomar decisiones durante su trabajo. El uso de medios siempre es altamente peligroso, ¿no? Pues plantea una cantidad de dilemas. El artículo 4 de la LUC supone que toda detención policial es legítima. A ver, toda detención policial es legítima y tiene fundamento real, y criminaliza con prisión toda resistencia al arresto, sin tener en cuenta que buena parte de las detenciones policiales suelen ser injustas y arbitrarias. casi 41% de personas jóvenes fue parada al menos una vez por la policía y se les pidió documentos y se los cacheó. Un 8% fueron presos, ¿no? Pero yo quiero destacar esto, el hecho de que se considere que el fundamento es real y es legítima la acción del policía, lo que determina es la criminalización de cualquiera potencialmente puede ser arrestado en cualquier condición, y ni que hablar en el tema de las movilizaciones sociales que van a haber y que son absolutamente inevitables. La policía puede establecer controles y tomar decisiones a la hora de arrestar a una persona porque tiene, por ejemplo, una capucha. Son extremadamente preocupantes las modificaciones que introduce el proyecto en referencia al uso legítimo de la fuerza por parte de la policía. La LUC amplía el marco situacional en el que la policía puede emplear la violencia, dejando a criterio de los funcionarios policiales intervinientes la definición de inminente daño frente al cual utilizar la fuerza. Ello deja la interpretación de conductas individuales en manos de criterios personales, ¿no?, de cada policía, frecuentemente definidos, como habitualmente es así, por clasificaciones arbitrarias y estigmatizantes. Asimismo, se autoriza el uso de la fuerza en caso de que manifestantes en la vía pública protejan su identidad, artículo 45F de la LUC, es decir, una capucha, por ejemplo, puede ser un factor desencadenante para la represión policial. A su vez, y esto es muy importante, exime a la policía de identificarse y advertir uso de la fuerza en caso inminente de peligro. Repito, exime a la policía de identificarse y advertir uso de la fuerza en caso de inminente peligro. El uso de la fuerza debe ser la última medida a tomar, siempre en forma racional, proporcionada, quedando restringida la preservación de la vida y de la integridad de los terceros. Y esto, en el caso de esta LUC y de las medidas que propone, es un retroceso brutal en cuanto a los derechos
y un aproximarse cada vez más a lo que era la realidad de nuestro país en la década del 60, cuando mataron a liberarse a Susana Pintos y a Hugo de los Santos. Para quedarse pensando. Exactamente, exactamente. Las mentiras tienen cejas espesas. Y barbas blancas. O sea, para no dejar la duda, ¿no? Sanguinetti y Gandini. Que tengas buena jornada. Ellos 3 o 4 más. Que tengas buena Un jornada. abrazo.